Bienvenidos a Nayi Cuentos. El cuento del día de hoy se llama El pintor de mariposas. Érase una vez un pintor pobre y ya muy viejecito, que vivía en una humilde buhardilla. Los vecinos no sabían nada de él, solamente que se llamaba el señor Juan, que no tenía familia ni amigos y que se las arreglaba él solo en su modesto cuartito, teniéndoles siempre bien aseado y alimentándose poco más que con un panecillo y una botella de leche que la portera le dejaba todos los días junto a la puerta de la buhardilla. El señor Juan había sido en otros tiempos un buen pintor, pero hombre sencillo y sin pretensiones, prefería pintar a su gusto y no al de las personas de buena posición, que sin duda lo hubieran ayudado a ser rico y famoso. Así, poco a poco, fue perdiendo su clientela, hasta quedar completamente olvidado. Entonces, para ganarse la vida como pintor, tuvo que aceptar encargos muy humildes. Últimamente, su oficio no consistía más que en recortar mariposas. En la ciudad había muchas personas, niños y mayores, que coleccionaban estos bellísimos insectos en cajitas con tapas de cristal, dentro de las cuales los colocaban atravesados con un alfiler y con las alas extendidas. Y ya se sabía que cuando por cualquier causa alguna de estas mariposas perdía sus bellos colores, había que llevársela al señor Juan, quien enseguida se los pintaba de nuevo, y muy artísticamente, por cierto, con sus pinceles. El señor Juan estaba un día inclinado sobre su mesita de trabajo frente a la pequeña ventana de su buhardilla, cuando descargó un fuerte aguacero. ¡Ay, pobres mariposillas!, exclamó, viendo a través de los cristales el cielo cubierto de nubes que se deshacían en gruesas gotas de lluvia. El agua que está cayendo será muy cruel para las que no tengan dónde ampararse. En esto, vio venir hacia él a una mariposa que agitaba angustiosamente sus alitas mojadas por la lluvia. Poco le faltó para que no pudiese llegar, pero hizo un esfuerzo supremo y consiguió cobijarse en un rincón de la ventana, quedándose allí inmóvil, como si estuviera muerta. El señor Juan la contempló un momento, casi con lágrimas en los ojos, pues estaba tan solo y se había familiarizado tanto con las mariposas que aquellos minúsculos seres podía decirse que formaban parte de su misma vida. Abrió la ventana y con muchísimo cuidado tomó suavemente la mariposa por las alas y se la puso en la palma de la mano. ¡Oh! «Vive todavía», exclamó viendo que la mariposa se había movido un poco. «Voy a ver si consigo salvarla. Pero pobrecilla, qué maltrechas tiene las alas, con lo bellísimas que debieron ser, a juzgar por las manchitas de color que todavía le quedan». Entonces encendió una vela y sin quitarse la mariposa de la mano, la fue acercando y retirando, procurando que no fuese excesivo para ella el calor de la llama, hasta que consiguió que se secara por completo. Poco a poco, la mariposa se fue reanimando y hasta se diría que al volver de nuevo a la vida, se daba cuenta de que el señor Juan la había librado de la muerte, pues en la mirada de sus minúsculos ojitos se reflejaba una infinita gratitud. El anciano pintor se puso contentísimo al verla revivir y entonces, decidido a coronar su obra, exclamó: «No importa, mi pobre mariposilla, que la lluvia te haya maltratado. Ya verás qué alas tan bonitas te voy a pintar». Y en efecto, el señor Juan tomó los pinceles, los mojó en los tarritos de sus colores y le fue pintando las alitas a la mariposa con los más bellos matices del arco iris. Ella, como si se diera cuenta de la obra del pintor, se dejaba hacer dócilmente y al final, cuando estuvo terminado, la mariposa radiante de alegría extendió sus alas con orgullo y dio varios vuelos por la habitación, como si estuviera en casa de la modista probándose un nuevo y elegantísimo vestido. Después dio varios giros delante del señor Juan, como despidiéndose, y salió por la ventana al aire libre, donde ya el sol lucía nuevamente. Al otro día, estaba sentado el señor Juan frente a su mesa de trabajo, cuando al alzar la vista observó una sorpresa que 3 mariposas revoloteaban
con insistencia ante los cristales de la ventana, como si quisieran entrar. ¡Caramba! 3 nuevas visitas, se dijo el señor Juan. Parece que quieren algo estas mariposas. Apostaría que han visto las alas que le pinté a su compañera y vienen a pedirme que les haga otras iguales. Y claro que era esto lo que querían las mariposas. Apenas les hubo abierto la ventana el señor Juan cuando corrieron a posarse sobre su mesa entre los tarritos de colores y los pinceles. El señor Juan, repuesto de su sorpresa, puso manos a la obra y al poco rato, con sus nuevos vestidos de gala, radiantes de contento, salían por la abertura de la buhardilla las 3 lindas mariposas. A partir de entonces, raro era el día en que el anciano pintor no recibía la visita de 3 o 4 mariposas que acudían a él para que les regalase como a sus compañeras. Diríase que contándoselo las unas a las otras, se había corrido la voz de su arte maravilloso por el mundo de tan delicados insectos. El señor Juan estaba contentísimo con esta nueva aplicación de su arte. ¡Ay, qué feliz soy!, se decía. Esto me compensa de todas mis amarguras. Ellas, las mariposas, han sabido comprender mi arte mejor que los hombres. Pero abstraído en su trabajo, el señor Juan se olvidaba muchos días hasta de comer. Sentado horas y horas ante su mesa, ya ni siquiera salía a la calle en busca de los encargos que le permitían ganar unas monedas, con las que al ir atendiendo a sus necesidades. Y claro, el pobre viejito, aunque era feliz, se fue desmejorando poco a poco, hasta convertirse en poco más que una sombra de sí mismo. Un día, al subir la portera, como de costumbre, a dejarle la botella de leche y el panecillo junto a su puerta, se encontró con que aún seguían allí los que había puesto el día anterior. ¡Qué raro!, exclamó. ¿Le habrá pasado algo al señor Juan? Muy preocupada, llamó varias veces a la puerta, pero nadie le contestó. Entonces fue a buscar una llave y pocos momentos después, cuando pudo entrar en la buhardilla, se encontró con que el pobre anciano había muerto. Allí estaba, ante su mesa, con la cabeza caída sobre los brazos. El sol que entraba a raudales por la ventana le bañaba el bondadoso rostro. Debió mover muy dulcemente mientras trabajaba, pues tenía una sonrisa en los labios y aún sostenía un pincel entre los dedos. Como el señor Juan no tenía familia y era tan pobre, la portera tuvo que avisar al ayuntamiento para que éste se ocupara del entierro. Y aquella misma tarde acudió a la casa el humilde servicio municipal de pompas fúnebres para conducir los restos del viejo pintor al lugar de su eterno descanso. Pero apenas echó a andar el destartalado carricoche, arrastrado por un caballejo de mala muerte y sin que nadie formara en la comitiva, cuando apareció delante de él una linda mariposa. Este revoloteó unos instantes sobre el carricoche y después fue a posarse encima del ataúd. A los pocos pasos, no una, sino 10 mariposas hicieron lo mismo. Unos transeúntes que pasaban por allí se detuvieron muy sorprendidos al advertir la presencia de aquellas mariposas. Pero la cosa no paró ahí. Unos metros más allá acudieron más de 100 mariposas, a continuación otras 100, y así, ante el asombro de la gente que se fue congregando en torno al carruaje, formando una copiosa multitud, millares y millares de alegres mariposas, todas ellas de colores bellísimos, engalanaron el coche fúnebre que conducía el cuerpo del señor Juan. Nunca se había visto en la ciudad un entierro tan maravilloso. El anciano pintor recibía así el tributo de agradecimiento de las mariposas y fue enterrado en un esplendor que hasta los mismos reyes envidiarían. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. De RST de España. Oki, Doki, Maki.